Ujú. Buenas tardes, Lisa. Hola Fátima, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Bien, Lisa, ¿y usted? Un poco agripado, hace mucho frío acá en Guaranda. No sé, ¿usted es de Guaranda? Yo soy de San Pablo, pero igual sí Ah, hace bastante frío. está haciendo mucho frío, Fátima, terrible. No sé, sus compañeros irán a conectarse. Pero todavía tenemos un poco de minutos de espera. Sí, a las 6 empiezo. ¿Cómo les va en el resto de materias? Hoy vamos, luchando, así no. Ya les digo que se conecten ahorita. Tranquila, no, esperamos, no se preocupe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en esta semana número 12. Vamos a empezar la clase de esta semana con este encuentro síncrono. Inicialmente estaré profundizando el tema que había sido expuesto en el encuentro asíncrono, en el video asíncrono de la semana número 10, 11 y 12. Por supuesto, en la semana 9 tuvimos el último encuentro síncrono, como está definido y planificado para este tipo de modalidad en línea. Y quiero disculparme en primer lugar, el tono de voz, estamos con un proceso gripal que seguramente complicará que mi voz resulte como habitualmente es, pero sin embargo estoy aquí con ustedes con el afecto y la consideración de siempre para poder explicarles en primer momento y profundizar el tema que cierra la unidad número 3 referente a la cultura, a la diversidad cultural, a la interculturalidad y a las relaciones interculturales para profundizar justamente y hacer un barrido, un resumen, una síntesis de lo que habíamos evidenciado nosotros en semanas atrás y que por supuesto al cerrar esta semana número 12 con la unidad número 3 nos trasladamos ya a un nuevo escenario de culminación del segundo parcial y en definitiva del semestre que tiene que ver con la semana decimotercera, que es la siguiente semana, Hola. la semana número 14 y la semana número 15, en donde nosotros tendremos la posibilidad de
nuevamente tener este encuentro síncrono. Decía yo en primer momento, lo que voy a hacer es profundizar, explicar y sintetizar los temas de la cultura, la diversidad cultural, interculturalidad y relaciones interculturales, para posteriormente trasladarnos al entorno virtual y explicarles qué es lo que nos espera de aquí en adelante frente a la culminación del segundo parcial y del semestre. Entonces, yo les pediría unos minutos en los cuales yo utilizaré el espacio para explicar justamente en esta presentación que ustedes la tienen dentro de los recursos de la semana número 12, y trasladarme a contarles qué es la interculturalidad, qué son las relaciones interculturales, cómo nosotros abordamos este tema desde la perspectiva de las instituciones de educación superior. Y por supuesto, luego tendremos la posibilidad, ustedes y yo, de generar un escenario en el cual podamos nosotros compartir preguntas, respuestas y un escenario en el cual se puedan evidentemente trasladarnos hacia esa posibilidad. Bueno, vamos a la primera parte que tiene que ver con la agenda del día de hoy, como es la semana número 12. Les contaba y les decía que lo que vamos a hacer es este tema de la interculturalidad, trasladarlo a un título que lo he planteado desde la iniciativa en la cual queremos promover la interculturalidad, ¿no es cierto? A partir de la posibilidad de incorporar estrategias que permitan fortalecer justamente estas relaciones interculturales. Así, en el mundo globalizado actual, es crucial promover la interculturalidad, como está expuesto acá en la presentación, para fomentar el entendimiento y la colaboración entre distintas culturas. En esta presentación vamos a explorar justamente estas estrategias, vamos a fortalecer las relaciones interculturales y vamos a construir este ámbito de una sociedad más inclusiva. Hemos, en las semanas anteriores, ustedes y quien habla, abordado conceptos de cultura, abordado conceptos de multiculturalismo. Sí, buenas tardes. Dígame. Habíamos abordado, decía yo, este ámbito de las relaciones interculturales, del multiculturalismo, y acá lo que vamos a plantear justamente es cómo podemos entender la interculturalidad desde la perspectiva de la realidad nacional, de una realidad ecuatoriana que, como ustedes conocen, es parte de la diversidad justamente étnica, es parte de la diversidad cultural, es parte de la diversidad regional, es parte de la diversidad climática, etcétera. El hecho de que las manifestaciones culturales también se trasladan a ese ámbito de cómo nosotros podemos reconocer, por ejemplo, distintas manifestaciones de costumbres, de tradiciones que emergen desde la perspectiva de los pueblos, de las nacionalidades que están asentadas en cada una de las regiones, en las provincias, en los cantones. Un ejemplo de eso, que lo traigo a colación en esta primera diapositiva, que lo que hacemos es plantearles la agenda, es justamente la de la provincia de Bolívar, acá la capital Guaranda, en donde está asentada la Universidad Estatal de Bolívar, donde fue creada hace 35 años, será el 4 de julio justamente la fecha de su creación, de su onomástico. Hemos planteado, por ejemplo, el Carnaval de Guaranda como ese escenario de una muestra de interculturalidad, como en el ámbito étnico, por ejemplo, confluye en la manifestación del carnaval, un patrimonio intangible de la nación que enriquece justamente esta diversidad, esta costumbre, esta tradición, con un folclore, con música, con la gastronomía, tanto el pueblo mestizo como étnicamente los pueblos y nacionalidades indígenas, para mostrarnos este ámbito del diálogo de las culturas, este ámbito de una simbiosis de las culturas, en las cuales se interrelacionan, en las cuales existe un diálogo, en las cuales confluyen para mostrarnos una fiesta tan tradicional dentro del ámbito de la interculturalidad. Podemos mostrar también otros ejemplos, si ustedes quieren, la Mama Negra en la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, la Diablada de Píllaro, es decir, hay un sinnúmero de manifestaciones que han sido declaradas como patrimonio cultural justamente por esa característica de permitir
ese entendimiento, esa colaboración entre distintas culturas que en definitiva es este diálogo intercultural, es esta relación intercultural. En definitiva, permite que la interculturalidad se asiente en nuestro país. Otros conceptos, por ejemplo, son el del multiculturalismo, que es este ámbito en el cual hoy estamos viviendo un momento en el mundo entero de una globalización atravesados por las tecnologías de la información y la comunicación. Dicho sea de paso, es por eso que podemos estar ustedes y yo en esta tarde, en esta noche ya compartiendo esta clase de manera síncrona y podemos también hacer un análisis de cómo la diversidad cultural y la interculturalidad están formando parte justamente de esos escenarios en los cuales el diálogo, el compartir diversas expresiones culturales, también se lo hace a través de estos escenarios. Otro concepto, decía yo, que está emergiendo también en Europa, sobre todo, que es el del multiculturalismo o la multiculturalidad, que en un análisis comparado, conceptual, entre uno y otro, la multiculturalidad se entiende de que hay varias manifestaciones culturales que provienen de distintos grupos sociales, grupos étnicos, religiosos, que están dentro de una región, pero a diferencia de la interculturalidad, no se entienden, no colaboran, no tienen esa fluidez y diálogo como el que tiene, por ejemplo, acá en el Ecuador, estas distintas manifestaciones. Entonces, a tener en cuenta, probablemente puede existir en un momento en el cual ustedes dentro de esta profesión tengan que trasladarse a ámbitos en los cuales se tenga que plantear justamente el estudio de las relaciones interculturales, el término de la interculturalidad y cómo podemos contrastarlo con la multiculturalidad. En definitiva, también ahí existen presencia de rasgos culturales, de costumbres, de tradiciones, más sin embargo, estos no dialogan, estos no colaboran, estos no confluyen entre sí, sino más bien tiene un escenario en el cual tenemos la posibilidad de entender que en esa región, en ese lugar, existe la posibilidad de esa cultura, pero más sin embargo no hay diálogo, ¿no? El objetivo, por supuesto, es el objetivo que nos planteamos nosotros cuando analizamos los temas de la sociedad ecuatoriana dentro de esta asignatura y que contribuye a la formación profesional de ustedes como estudiantes de marketing digital, a la institucionalidad del Estado. Hemos visto la organización del Estado también, o lo veremos en la unidad cuarta, en la semana décima tercera. Vamos a ver cuáles son las funciones. Hemos tocado en esta unidad tercera la diversidad, cómo la interculturalidad, cómo podemos nosotros establecer procesos de inclusión desde el respeto conjunto de las distintas culturas, de los distintos grupos étnicos en el Ecuador de hoy. Y por supuesto, lo que planteamos es que se lo haga a partir de una autonomía. Acá en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Estatal de Bolívar, en este modelo de la modalidad en línea, tienen que hacérselo a partir de criterios autónomos y propios. Cuando hablamos de interculturalidad, como un concepto previo, nos estamos refiriendo al respeto y al diálogo entre distintas culturas. Entonces, vean ustedes esta connotación de respeto, vean ustedes esta connotación de diálogo, vean ustedes cómo las distintas culturas y sus manifestaciones reconocen la diversidad como un valor, es decir, que esa posibilidad de entender a la cultura y las relaciones que existen con otras le da a ese reconocimiento y a esa diversidad a un valor. Y es por eso que el Ecuador, por ejemplo, dentro del ámbito en el cual podemos nosotros notar que no solamente los bienes que han sido declarados patrimonios de la humanidad, por supuesto que son valiosos como rasgos culturales de un proceso colonial, sino que también las manifestaciones y los diálogos que han existido entre las sociedades que en aquel momento coexistían en función de la búsqueda de permitir que a través de la historia se trasladen todos estos rasgos culturales, quede una evidencia de esta conjunción de, por supuesto, un proceso colonial, un proceso de hibridación entre étnicamente
nuestros pueblos de nacionalidades indígenas con los colonizadores, generaron esta diversidad, este mestizaje y hoy lo planteamos como un valor. Entonces, de esta caracterización, de esta contextualización, lo manifestamos y decimos que lo fundamental para construir sociedades que en realidad puedan llamarse inclusivas, que en realidad puedan compartir una armonía y donde se valoren las diferencias culturales es justamente en aquellas sociedades en las cuales el respeto y el diálogo están presentes con las diversas manifestaciones culturales. Y ya avanzando en el desarrollo de esta temática, en esta semana número 12 vamos a hablar acerca de la importancia de la interculturalidad. Claro, está por demás resaltarla, pero sin embargo es importante decir que este proceso histórico del reconocimiento de las distintas manifestaciones culturales, de las manifestaciones de las costumbres, de las tradiciones, van a generar una promoción y una igualdad de oportunidades, por supuesto, porque nosotros valoramos en el ámbito de la educación superior, por ejemplo, podríamos abrir un escenario en el cual podríamos mostrar cómo nosotros esta riqueza eh, que tiene la educación superior en la asignatura de realidad nacional, en la carrera de marketing digital, la presencia de costumbres, de tradiciones y grupos étnicos que formamos parte de esta clase. Podemos también, perdón, entender que existe un respeto mutuo, por supuesto, entre quienes tenemos diversas manifestaciones culturales. Tenemos también la posibilidad de visualizar que dentro de este ámbito hay una convivencia pacífica, es decir, cuando nosotros fortalecemos una relación intercultural, estamos fomentando y construyendo una cohesión social a partir del diálogo. Estamos compartiendo una cohesión social y acuerdos y consensos a partir de la relación intercultural. Estamos compartiendo cohesión social y acuerdos y consensos que previenen conflictos justamente derivados de la diversidad cultural, cosa que no ocurre y lamentablemente es un problema que está siendo estudiado por sociólogos, por antropólogos en Europa, sobre todo cuando la migración vemos como un proceso histórico de nuestras civilizaciones, de nuestras sociedades, y claramente hay momentos como los actuales en ciertos sectores europeos, sobre todo políticos, que trasladan un discurso xenófobo, que trasladan esa intención como fin a través del medio del discurso en el cual se echa la culpa, perdón el término, de los males que puedan acoger o que puedan estar teniendo estas sociedades en Europa hacia la migración, hacia aquellos pueblos que seguramente están teniendo una presencia importante en búsqueda de mejores condiciones de vida en estas ciudades, en estos países europeos. Y vemos lamentablemente cómo procesos conservadores, partidos sobre todo de derecha, están ganando adeptos con ese discurso en el cual claramente a partir de su estrategia están planteando de que el conflicto que se tiene, la inseguridad que se tiene y todos los problemas que están emergiendo frutos de un modelo económico, se los traslada y se los endilga hacia la presencia de otros grupos sociales que provienen de distintos países, que tienen distinta lengua, que tienen distintas tradiciones y costumbres, pero que sin embargo muestran ellos también que necesitan una igualdad de oportunidades, que necesitan que sean respetados, que lo que hacen es trasladarse a aquellos países en búsqueda de mejores condiciones de vida, mas sin embargo no están teniendo una convivencia pacífica. Entonces, las relaciones interculturales en esta parte de la clase síncrona, decimos que es fundamental para fomentar la cohesión social y así se previenen conflictos derivados de la diversidad cultural. Permítame un momentito, por favor. Muchas gracias, necesitaba respirar. Las barreras interculturales, por supuesto, son aquellas que surgen por la falta o ausencia de estos espacios en los cuales
La educación nos traslada a un escenario de comprender por qué se dan estos procesos tan diversos de construcción de identidades grupales, cómo los prejuicios existen en este ámbito de una sociedad global, cómo los estereotipos también se convierten en una barrera que impiden el diálogo, que impiden ese reconocimiento de aquellos que quieren interculturalmente desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos en el ámbito laboral. Estas barreras y su superación son esenciales para ir promoviendo un escenario de integración, ir promoviendo un proceso de entendimiento entre las distintas culturas que encontramos. Imagínense acá en nuestro país, los pueblos y nacionalidades que tenemos, incluso a nivel constitucional, está determinándose al Ecuador como un país pluricultural, plurinacional. Se reconocen que existen pueblos y nacionalidades dentro del mismo estado, que es un fue un hecho inédito, ha sido trasladado también a la Constitución de Bolivia y algunas otras en el marco legal están planteándose también este escenario que exista una normativa en la cual se manifiesta claramente el reconocimiento a que existan culturas diversas, pueblos y nacionalidades dentro de su mismo estado que están planteándose también que existan ámbitos de comprensión, ámbitos de superación de prejuicios y, por supuesto, de estereotipos. En esta diapositiva hablamos de un tema fundamental, que es el de la comunicación intercultural efectiva. Cuando planteamos una comunicación intercultural efectiva, lo que implica y lo que queremos decir es que hay que escuchar activamente, ¿no? Hay que escuchar las distintas manifestaciones que existen. Vean ustedes cómo existen escenarios, por ejemplo, en los cuales claramente nosotros, sin ser parte de una manifestación cultural de un pueblo, una nacionalidad, sentimos y mostramos empatía, sentimos como propia la caracterización de una costumbre, de una tradición, de una fiesta que probablemente es muy cercana a nuestra ciudad, que es muy cercana a nuestra provincia, y nos sentimos como que nosotros también estamos inmersos en estos procesos empáticos y aprendemos sobre estas normas culturales que otros nos están manifestando a través de la danza, a través de la música, a través de la gastronomía, a través de estas tradiciones que han sido elevadas a patrimonios intangibles de la nación, como las fiestas que he mencionado, el Carnaval de Guaranda, Mama Negra, Diablada de Píllaro, Corpus Christi, Terraime y otros, en los cuales se manifiesta clara y ampliamente un diálogo abierto, un diálogo respetuoso, y claro, esto es fundamental para construir puentes entre, mire, culturas dentro del mismo estado ecuatoriano. Y para hacerlo, para tener esta capacidad de respeto, para tener esta capacidad de diálogo, para tener esta posibilidad efectivamente de una educación intercultural, es tener dentro del escenario de la educación superior, y lo habíamos tocado en una de las semanas anteriores, de manera asíncrona, cómo la interculturalidad se plantea desde la visión de la educación superior. Y aquí decimos claramente que es fundamental en la promoción del entendimiento, en el respeto entre las culturas, que tengamos una educación que permita justamente incorporar estos enfoques de un ámbito intercultural en un sistema educativo de nivel superior como el nuestro, en un sistema educativo de nivel medio e incluso cuando somos muy pequeños, deberíamos tener esta posibilidad de incorporar un enfoque, una cosmovisión, el poder sentir esa empatía que decíamos anteriormente de la diversidad cultural y de las manifestaciones que tienen en nuestro país las distintas provincias, las distintas ciudades y por supuesto los pueblos y nacionalidades, porque a partir de ello estamos construyendo desde la educación un ciudadano global, porque este ciudadano global el día de mañana va a viajar a otro país muy lejano, muy cercano o a donde fuese, y va a entender que esas manifestaciones culturales, esa forma de hablar, esa forma de vestir, esa forma de actuar, con costumbres, tradiciones, gastronomía y cualquier manifestación, es justamente esa posibilidad de que nos permita tener un enfoque intercultural y que se promueva el entendimiento y el respeto entre las culturas.
Cuando hablamos de una celebración de la diversidad, hablamos justamente de eventos culturales. Baba Negra, Diablada de Pidra, Carnaval de Guaranda. Ustedes me dirán la fiesta que seguramente se tenga bajo esas consideraciones en cada una de las ciudades en las cuales viven, en cada una de las provincias en las cuales viven, pero esa celebración de la diversidad nos da a nosotros un sentido de pertenencia. Pongan el Carnaval de Guaranda y vean cómo un guarandeño en el sitio en el que se encuentre, va a sentir una pertenencia justamente a este rasgo cultural nato de nosotros. Como por ejemplo alguien que ha participado o escuche la música, la danza de cada una de las regiones que tiene nuestro país, seguramente se sentirá identificado con ese grupo étnico, con ese grupo cultural, con ese grupo regional, y así el intercambio de experiencias entre personas de distintos orígenes es posible porque celebramos la diversidad. Hoy los antropólogos, los sociólogos están hablando de una interculturalidad a todo nivel. La cultura, por ejemplo, tecnológica, de quienes tienen animadversión de utilizar estos espacios, por ejemplo, de compartir con ustedes un escenario de un aula virtual. Muchos compañeros tienen culturalmente un rechazo a poderlo usar y es ciertamente cultural porque tienen esa costumbre de, claro, de estar en un aula de clase, un aula tradicional en donde se manifiesta la metodología habitual memorística del profesor conferencista, sin la posibilidad de que los estudiantes puedan participar o utilizar una diversidad de herramientas que existan de carácter tecnológico, cuando lo que permite la tecnología justamente es acortar distancias. Podemos saber qué fiestas tiene habitualmente cualquier país. Podemos ver cuáles son las manifestaciones y eventos culturales que tiene otro país y sobre todo los jóvenes. Hoy tienen una cultura, no estoy de acuerdo como se los está manifestando y sesgando a este grupo etario, pero sin embargo son jóvenes, probablemente algunos o muchos de ustedes están comprendidos en esa edad que tienen esa posibilidad, dice la neurociencia, de permitirse realizar actividades en función o modo multitarea. Mientras me están escuchando a mí, la explicación de este tema de la interculturalidad, de las relaciones interculturales, probablemente están trabajando, probablemente están cenando, probablemente están haciendo una, dos, tres actividades sin ningún problema y hay que entender que también esa va a ser una manifestación cultural de aquí en adelante que tenemos que hacer, habituarnos a entenderla nosotros desde el ámbito docente, ¿no? Entonces, este intercambio de orígenes, este intercambio de experiencias es una celebración a la diversidad. Para hacerlo se necesita liderazgo intercultural, ¿no? Entonces, este liderazgo intercultural implica que nosotros podamos generar intrínsecamente en espacios de educación superior, en un ámbito de convivencia en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, para gestionar la diversidad. Es necesario que sea gestionada la diversidad, porque así nosotros podemos permitirnos que la inclusión sea fomentada, podemos permitirnos que se pueda promover un ámbito de equidad en entornos diversos. Entonces, yo tengo un grupo de rock, un grupo de ustedes tiene un grupo de música que culturalmente es afín a la música reggae, otro grupo tiene afinidad hacia lo que significa el arte musical en el pasillo ecuatoriano. Podemos generar un taller de música en la cual las manifestaciones culturales a partir de la música, en esa diversidad, por supuesto que tenemos tan rica la posibilidad de los seres humanos de pertenecer a una u otra, podemos generar un ámbito de mostrar un liderazgo y respeto entre quienes en la clase del paralelo B de marketing digital decimos que tenemos la construcción de una comunidad que es cohesionada a partir de la música. Claro, tenemos una diversidad de gustos, una diversidad de preferencias, de manifestaciones culturales, pero entre nosotros hay un liderazgo porque construimos una comunidad cohesionada del ámbito cultural, en el arte musical, para que pueda mostrarse que en realidad
podemos gestionar la diversidad, podemos fomentar una inclusión y podemos promover la equidad. Y este empoderamiento de las comunidades es fundamental porque a través de su participación activa, a partir de este reconocimiento de los aportes que se hacen individual y colectivamente, podemos fortalecer el tejido social, podemos promover la integración y estas comunidades empoderadas realmente se convierten en agentes de cambio positivo en entornos interculturales. Y este es un entorno intercultural, el que estamos ustedes y yo manejándonos a través de las tecnologías de la información y la comunicación en un proceso de enseñanza-aprendizaje, va a permitirnos una participación activa. Vamos a permitirnos reconocer el aporte que tenemos en cada uno de nosotros para promover la integración y este empoderamiento es un agente de cambio realmente importante, positivo en un entorno intercultural. Cuando hablamos de la resolución de conflictos interculturales, por supuesto, hablamos de aquel que nos plantea la necesidad de ser sensibles con la diversidad. No podemos resolver un conflicto intercultural entre sociedades, entre comunidades, entre manifestaciones culturales, si es que no somos sensibles con las manifestaciones que cada uno de ellos tiene frente a la diversidad. Va a ser imposible un diálogo constructivo, va a ser imposible una mediación y por supuesto que superar este conflicto intercultural de ausencia de sensibilidad, de ausencia de diálogo constructivo, de ausencia de mediación, no permitirá construir una sociedad armoniosa. Y les estoy planteando el escenario en el cual la política y los políticos entienden esta circunstancia, lo traen para sí el discurso que nosotros mismos le entregamos el guión para que el político, en búsqueda de sus votos, pueda dar un discurso que sea atractivo para determinado grupo etario, para que sea atractivo para determinado grupo social, que sea atractivo para un determinado votante o grupo de votantes, y así sea mucho más fácil para él utilizar el clientelismo como una plataforma para poder conseguir un resultado electoral. Donald Trump, investigué un poquito en el 2017, eh, trajo para sí un equipo muy importante, se llamaba Cambridge Analytica. Esta fue una organización que empezó dentro de la universidad allá en Inglaterra, en el Reino Unido, y luego se vio la utilidad que se tenía para algo que ustedes van a tener que hacer. Un marquetero digital que no haga un estudio en el cual se sepa cuál es la percepción, al menos que se tiene de una población frente a un determinado candidato, si es que están interesados en la política y trasladarse una vez que terminen sus estudios a asesorar en marketing digital hacia potenciales candidatos, hacia potenciales autoridades y Trump vio justamente ese potencial que se tendría de estudios de Cambridge Analytica que tomó datos de los rastros que vamos dejando en las redes sociales, por eso ya no tengo redes, en las cuales ustedes al ver una imagen de un animal le ponen me gusta, un animalito en las redes sociales me ponen me gusta, ven un paisaje, me ponen me gusta, hacen comentarios de alguna índole, están interactuando permanentemente. Y estos rasgos nosotros lo utilizamos y lo trasladamos a metadatos. Los metadatos son gran cantidad de información, gran cantidad de datos que nos dan datos, por eso se llaman metadatos, son datos de los datos que nos permiten a nosotros orientar publicidad, por ejemplo, para ustedes. Este sistema de información fue vendida por Facebook y por otras redes sociales, incluso los navegadores web, ustedes sin percatarse están utilizando la información y rastreando la información que ustedes van dejando de las páginas que visitan, de los enlaces que dan clic, y no es por nada que después les aparece Marathon Sports con modelos de zapatillas. No es al azar que les aparece mientras están navegando en Internet
propaganda de KFC. No es por algo que les aparece que un político en Estados Unidos, donde fuese, lanza su mensaje y su imagen a ustedes. Es porque nosotros vamos dejando rasgos que es utilizado por este político, por esta empresa de marketing y que ustedes la van a tener que usar y aprender a usar, por supuesto, que muestra que estos son informaciones, estos son datos, grandes cantidades de datos que son útiles para ver qué es lo que está ocurriendo y plantear sus estrategias, por supuesto, de marketing digital. Trump iba a una ciudad y sabía lo que tenía que decir porque previamente a ello ya tenía un informe de que, pongo el ejemplo, iba a un estado, ustedes saben cómo funcionan los colegios electorales en Estados Unidos, hay representantes que van a ir a votar por uno u otro candidato, demócrata o republicano, y tiene que ganarse justamente a la población que va a votar a ese representante que luego va a sufragar en un colegio electoral. Y yo tengo que ir a decir un discurso que no es el discurso típico que hemos estado acostumbrados, lamentablemente empírico, antiguo, me subo a una tarima y hablo de todo un poco, hablo de migración, de desarrollo económico, de modelos que se tienen que plantear en una ciudad, en una provincia del país, etcétera. No, son cosas concretas que se van diciendo y que el posible votante quiere escucharlas. Entonces, en esa orientación es hacia dónde va, por ejemplo, la resolución de los conflictos interculturales cuando nosotros sabemos que una sociedad armoniosa justamente es aquella que es sensible a esa diversidad de pensamiento, de política, de religión, de si son hinchas de Liga, de Barcelona o Emelec, permite tener un diálogo constructivo y, por supuesto, una mediación. La inclusión laboral intercultural es fundamental. ¿Qué estamos diciendo acá? Que lamentablemente puede ocurrir escenarios en los cuales existan entornos de trabajo que no sean diversos, es decir, que no respeten que exista una presencia de un grupo étnico distinto, que no respeten la presencia de un grupo dentro de ese ámbito laboral que tenga otro tipo de orientación sexual, por ejemplo. Y bajo esas caracterizaciones, las contribuciones de las personas de distintos orígenes no va a permitir que el ambiente laboral sea un escenario propicio para que ese escenario de una empresa privada, de una institución pública, genere en esa organización un ambiente laboral inclusivo, uno que respete la labor intercultural. Bajo esas características, seguimos avanzando. Como dije, si tienen alguna pregunta, yo me caso y ustedes con mucho gusto hacen las preguntas. Bueno, parece que se le encendió el micrófono a un compañero. Las empresas socialmente responsables, les contaba, y van a tener que estudiar en algún momento ustedes en alguna asignatura cómo se están planteando actualmente que las empresas con sus stakeholders, con su entorno, con la sociedad en la cual se encuentra sentada, con sus trabajadores, sean socialmente responsables. Y en esta parte en la cual estamos estudiando la diversidad cultural y la interculturalidad, tiene que ver cómo nosotros, dentro de nuestra organización empresarial, pública, privada, lo que sea, promovemos la diversidad, promovemos escenarios de equidad, promovemos el respeto justamente en el lugar del trabajo a las opiniones distintas, a las orientaciones culturales distintas, religiosas, futbolísticas, de afinidad musical y otras, porque este compromiso con la interculturalidad de esta institución le va a generar y a fortalecer una reputación y un impacto positivo en la empresa. Cuando éstas se circunscriben a un escenario de una evaluación y orientación hacia la concreción de distintos estándares, ISO u otros, normalmente hay un apartado específico para ir midiendo cuán socialmente responsable es esa empresa. Y por supuesto, ustedes el día de mañana, cuando tengan que realizar un proyecto de estrategias de marketing utilizando el entorno digital, las tecnologías de la información y la comunicación, seguramente tienen que utilizar la responsabilidad social que tiene el candidato,
que tiene la empresa, que tiene esta institución, para mostrar cómo ella tiene un compromiso con la interculturalidad. Y es un impacto súper positivo, por supuesto. Cuando hablamos de políticas públicas interculturales, hablamos de esa posibilidad que tienen, por ejemplo, los órganos legislativos cantonales, que tiene el órgano legislativo nacional, llamado Asamblea Nacional, que tienen las instituciones de educación superior, como por ejemplo las universidades, de generar política pública que sea partícipe de este escenario de la interculturalidad, que promueva la inclusión, que promueva la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de la eh, presencia de grupos étnicos distintos, ya lo hemos dicho, la presencia de pensamientos ideológicos distintos, de un origen cultural distinto, y es necesario que diseñemos, formulemos y planteemos política pública que contribuya justamente a lo que en la Constitución está estableciéndose en el artículo 1, un país intercultural, un país pluricultural, un país multiétnico, un país que plantea cuestiones de sociedad ecuatoriana justa, una sociedad ecuatoriana cohesionada, a partir de la inclusión, a partir de la igualdad de oportunidades independientemente del origen cultural. Cuando hablamos de la cooperación internacional, por supuesto, en materia de interculturalidad, vemos los rasgos distintivos que pueden tener los marcos normativos en cada una de las naciones. Ecuador fue uno de los vanguardistas que en el 2008 planteó justamente a nivel constitucional el respeto a los pueblos y nacionalidades indígenas, a la pluriculturalidad, justamente a este ámbito del intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias, de lenguajes, de costumbres, porque tenemos los mismos desafíos. El Ecuador no es que es mucho más fácil para alguien que hable otro idioma como no lo haga, frente a, por ejemplo, en materia de interculturalidad y una cooperación internacional dentro de la universidad, tiene que permitirse que fortalezcan los lazos entre los países y sus instituciones de educación superior para que, por ejemplo, exista movilidad entre los estudiantes de marketing digital que estudian de manera que en la modalidad en línea puedan trasladarse también a efectuar algunos talleres, seminarios con profesores de otras universidades. Entonces, esta cooperación internacional es clave para construir ese gran planeta globalizado que tenemos actualmente, ese gran mundo interconectado que tenemos actualmente, pero que tenga un respeto a la diversidad cultural. La cooperación internacional en este sentido es fundamental para que se lo pueda conseguir. Y se lo puede conseguir con empoderamiento, se lo puede conseguir con este empoderamiento de la sociedad civil a través de una participación activa en iniciativas interculturales. Hay que fortalecer la cohesión social, por supuesto. Hay que promover el entendimiento entre las comunidades diversas, por supuesto. Y estas organizaciones de la sociedad civil son actores clave en la promoción de la interculturalidad. Por ende, estamos planteando nosotros en el ámbito de la interculturalidad, en el ámbito de la diversidad cultural, un empoderamiento. ¿Qué desafíos futuros tenemos? Bueno, hay una infinidad de desafíos futuros que, claro, hay que plantear una hoja de ruta, porque no es fácil el camino, está bien para una explicación de esta clase, suena muy lindo que el profesor de Realidad Nacional al tocar este tema empiece a contarles a ustedes conceptos que deberían emerger desde la política pública, desde acciones concretas de instituciones públicas o privadas, desde el ejercicio nuestro ciudadano, en lo cual, a pesar de los avances, existen desafíos inmensos futuros en la promoción de la interculturalidad. Hay que ausentarnos de ese escenario de discriminación, ese escenario de exclusión que sí los ha existido cuando tenemos, por ejemplo, procesos migratorios importantes de grupos de nacionalidades fuera de nuestro país hacia ciertas ciudades, a ciertas provincias, aparecen rasgos de xenofobia, aparecen rasgos de que queremos discriminar o excluir a propios ecuatorianos que viajan dadas las difíciles circunstancias que viven en la ruralidad hacia los centros urbanos y existe discriminación y exclusión. Entonces hay que superar estos desafíos y tener un compromiso continuo orientado al respeto, orientado a la valoración de la diversidad cultural.
Para ir concluyendo y darme tiempo para escucharles, para explicarles lo que va a ocurrir en las próximas semanas en este tema, en definitiva de la cultura, lo que estamos planteando es un compromiso de construcción de una sociedad inclusiva. Esa es la realidad nacional. Estamos ausentes de superar ese problema estructural ecuatoriano de no pensar solamente en nosotros, sino incorporar a gran parte de la población nuestra que tiene procesos históricos de discriminación, que tiene problemas estructurales históricos que no han podido ser solucionados y que más aún en el ámbito de la interculturalidad también tienen procesos de discriminación histórico. Entonces, lo que se plantea en conclusión de toda la unidad 3, donde hemos tocado la interculturalidad, en donde hemos tocado la diversidad cultural e interculturalidad en la educación superior, partiendo de conceptos de cultura, es de que justamente necesitamos respetarnos, necesitamos comprendernos, necesitamos colaborar y fortalecer en esto de la relación intercultural que exista dentro de la institución de educación superior y por supuesto también hacia afuera. Hay una lectura muy importante de qué es lo que piensan los estudiantes, perdón, los profesores universitarios respecto a la diversidad cultural. Y vean, estamos hablando de profesores universitarios que tampoco tienen claro este concepto y qué es lo que ellos plantean dentro de unas instituciones de educación superior y cómo la educación superior también piensa la diversidad de las relaciones interculturales. Así que les invito a que puedan ver la lectura, el video asíncrono ya está subido también, van a tener que realizar el test y está, por supuesto, como siempre, la presentación que en este momento me he permitido explicar y profundizar y vamos a ir a un escenario en el cual dejo de hablar. Ustedes me disculparán casi al finalizar ya esta hora de clase. Este video síncrono será subido al entorno virtual. Si algún compañero o compañera no ha podido estar con nosotros, lo pueda ver. Pero sin embargo, lo que se plantea acá es que ustedes puedan también preguntar, que ustedes también puedan exigir algunas cuestiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dejo de compartir la diapositiva y me traslado a que ustedes puedan hacer las preguntas que creyeran convenientes, que creyeran pertinentes y por supuesto lo puedan hacer en este momento. También quería, hasta que eh, quieran hacerlo, tengan ganas de hacerlo, decirles que en la semana número 2, en la cual nosotros estamos actualmente de esta asignatura de realidad nacional, tenemos ya la agenda de actividades, está el material de estudio. A continuación de este video asíncrono encontrarán ustedes este video síncrono ya subido en primer lugar a YouTube y luego este enlace para que puedan verlo o sus compañeros. Está la presentación electrónica, como siempre, en cada una de las semanas, sean encuentros asíncronos o no, encontrarán la presentación electrónica, que es una herramienta para sintetizar aquellos temas que van a ser abordados durante una semana específica. La lectura, en donde ya se toma en consideración lo que se plantea en la guía metodológica de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, y algunos temas también externos, como el que les conté de este estudio de qué es lo que piensan los profesores universitarios respecto a la diversidad. Hay una bibliografía que, por supuesto, también es deseable que se la aborde, y la actividad de evaluación, que ustedes ya están acostumbrados a este tema, vamos a seguirlo manejando. Vamos a seguir manejando los tests. En la semana número 13, que es la siguiente semana, veremos la organización del Estado ecuatoriano. Esta será una semana de manera síncrona que tengan que desarrollar todas las actividades. Igualmente está el material de estudio con su video, está la presentación electrónica, está la lectura y también el test. Está en la semana 14 el tema de las migraciones internas y externas, también planteando que realicemos las actividades de aprendizaje expuestas, un video asíncrono, una presentación electrónica, una lectura, está el test. Y en la semana 15, que es la culminación de la unidad 4 y en definitiva del parcial segundo y del semestre. Veremos el Ecuador y las relaciones internacionales, que concluye ya con la planificación expuesta en el sílabo y de esta asignatura como contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje en
la materia de realidad nacional dentro de la carrera de marketing digital en modalidad en línea. Igualmente están las actividades, el video asíncrono. Acá en la semana 15, recuerden, tendremos el último video síncrono, el último encuentro síncrono. Ahí ya quedaremos listos para que en la semana número 16 se pueda realizar la evaluación. En la semana 13 probablemente o máximo en la semana 14 también encontrarán ustedes para que no se les complique al finalizar el semestre. Recuerden, tenemos que realizar una actividad de práctica experimental. Les pondré yo la guía para que ustedes puedan hacer una consulta bibliográfica seguramente en función de esa estructura del informe, lo puedan presentar y sea una nota que también contribuye para el segundo parcial como fue el primer parcial. Sí. Les quería decir también, por supuesto, que esta caracterización de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural tiene esta particularidad de tener muchos temas que abordan cuestiones que son contemporáneas, que están ocurriendo como fenómenos sociales, como fenómenos económicos y que sin duda merecen la atención de estudiantes de la carrera de marketing digital de nuestra Universidad Estatal de Bolívar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, yo estoy aquí a disposición de ustedes para que podamos concluir con este encuentro síncrono y poder contestar las preguntas que seguramente ustedes tendrán. Fátima, ¿alguna pregunta? Que es la presidente de este curso, está Emilia, hola Jocelyn, Lucas, Jessy, Anita. Bueno, podría enumerar a todos, pero ustedes saben realmente de Nada más, cuando ya es- estamos a un minuto más o menos ya. que tenemos, por supuesto, esta posibilidad de un encuentro pasando 2 semanas. Hola Ney, ¿cómo está? ¿Está su mano levantada? Por favor, encienda si gusta la cámara o solo el micrófono, como usted lo quiera plantear. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe que no pueda prender la cámara, estoy un poquito... Eh, Era para decirle que si al finalizar puedo hablar un ratito con usted, ya que tuve un problema un deber. Eh, Mire, estimado Ney, yo sé que realmente hay complicaciones que ustedes puedan tener en algún momento con alguna semana específica. El coordinador incluso sabe que cada uno de nosotros tenemos que construir semana a semana las actividades, las lecturas, los videos, etcétera, etcétera, y estas son evaluadas los días sábados. Y les voy a pasar, no por eh, no querer contribuir a que ustedes puedan justificar una tarea o alguna cuestión que no pudieron realizarle en una semana determinada, pero a nosotros no se nos justifica el hecho de que seamos condescendientes con los alumnos y podría mostrarles una evaluación en la cual en una semana, y me parece que es justamente la del PAE, yo les extendí hasta el día sábado y por eso, en vez de tener 100% como siempre es habitual en cada una de mis asignaturas, tuve una reducción en la rúbrica que habían establecido para la evaluación de cada una de estas clases de manera en línea, una reducción de la nota, pero ellos saben que yo ya tengo bloqueado y tenemos bloqueado la posibilidad de aperturar actividades, salvo que exista una justificación extrema, porque el reglamento que socialicé con ustedes de evaluación estudiantil les exime de la asistencia. Entonces, si están exentos de asistencia, lo único que se pide es cumplir con el calendario y las actividades que se están estableciendo en cada una de las semanas. En el caso de las recomendaciones que se nos hace es que si es que hay un test, al menos sean 10 preguntas. Yo también en ese ámbito había hecho solo 5 preguntas en las primeras semanas, hoy están todas 10 preguntas y lo pueden hacer desde los días lunes que inicia la semana académicamente hablando dentro de la planificación a las 8 de la mañana y concluye el día viernes a las 6 de la tarde. Pero obviamente abierto a cualquier circunstancia. Hola Lucas, buenas tardes. Ah, no, noches, ya casi las 7. ¿Cómo está? Por favor. Buenas noches, ¿Cómo licenciado. está? Licenciado, quería decirle sobre la actividad autónoma número 9, sobre un test
para ver si podíamos un poco, o sea, los motivos de las selecciones de las preguntas, porque me fue un poco bajo y entonces estoy un poco como dudoso sobre las preguntas. O sea, en mi ideología considero que estaban correctas, ciertas, pero me pone como malo. Entonces, puede ser que esté, o sea, que sea como, que sean correctas como que no. Entonces, para ver a su punto de vista, si esas son las preguntas, las respuestas correctas y el motivo por qué usted considera que son correctas. Encantado, estimado Lucas. ¿Lucas es su apellido o su nombre? Es mi apellido. Ah, su apellido, perdón, Edwin, disculpe, está en otro orden. Primero su apellido, luego el nombre. Hagamos una cosa, si le parece, estimado Edwin. ¿Tienen clases la siguiente hora ustedes? Sí, parece. Sí tienen clases a las 7 de la noche, ¿no es cierto? Parece que matemática pidió la hora. Ya, hagamos una cosa, Edwin, para no perturbarles e interrumpir la conexión que tienen dentro de pocos minutos con el compañero profesor de matemáticas. Les invito, en la semana número 15, yo voy a tener listo el escenario de las calificaciones que ustedes han obtenido desde la semana 9 hasta la semana 14. Exceptuemos la 15 porque, claro, van a tener hasta el día viernes la posibilidad de realizar el test, pero el encuentro de la semana 15, que va a ser a esta misma hora, el día lunes, yo les tengo ya una proyección de sus calificaciones. Y ahí, por favor, Edwin, me interrumpe al inicio, porque seguramente querré yo utilizar la misma metodología y ampliar el escenario de las 3 semanas, comprimirlas en una presentación y mostrar la organización del Estado ecuatoriano, los fenómenos de la migración interna y externa y cómo las relaciones internacionales en el Ecuador han sido manejadas. Y me dice, mire, Juan Manuel, profesor, como usted quiera llamarme, por favor, Edwin, y me dice, mire, queremos nosotros visualizar una socialización, queremos hacer una socialización de las calificaciones y queremos revisar el proceso del test de la semana X. En este caso, Edwin dice, mire, en la semana 9 tuve una complicación de características en las cuales era una introducción a la cultura, habían conceptos en los cuales nos trasladábamos justamente a este escenario de diversidad y otras, y yo contesté bien y el resultado final no es el que yo estoy en este momento eh, acorde a él. Entonces, hacemos esa tarea, estimado Edwin. Nate, para ir cerrando, por favor, y que ustedes puedan conectarse. Eh, Mande, cuénteme. Perdón que le interrumpa, pero sí nos puede dar permiso para la revisión. O sea, porque ya las preguntas, para tener un poco más de fundamento. No, encantado. A ver, lo que Mm, quiere usted es visualizar qué preguntas fueron. No son todas las preguntas las mismas. Hay una base de datos que se ajá, sí. genera y el orden es distinto, aleatoriamente las respuestas son distintas y son 10 preguntas y podemos, Edwin, con mucho gusto, como le estoy diciendo, en esa socialización de la semana número 15, es decir, de aquí nos veremos, esta es la semana 12, después de 2 semanas, en ese lapso, le muestro la tarea, el test de la semana número 9, revisamos cada una de las preguntas y vemos la retroalimentación de cuáles fueron correctas y cuáles fueron incorrectas y probablemente puede existir, eh, puede ser el caso de que existe un verdadero que es verdadero y un falso que es falso si es que el enunciado de la pregunta fue bajo esas características, o en la opción múltiple, por supuesto, hay una respuesta que nos retroalimenta con una calificación que debería ser el 100% de la misma para esa pregunta, con un punto, y estamos teniendo 0, porque normalmente los test tienen retroalimentación. Cuando ustedes contestan acertadamente, no hay retroalimentación porque lo hicieron bien a la pregunta, pero cuando no lo contestan adecuadamente, de acuerdo a lo que pide el sistema o la pregunta, les da una retroalimentación, les dice, no, es falso porque este es el concepto. Probablemente no funcionó bien esa parte del sistema del Moodle, estimado Edwin. Con mucho gusto. Ney, cuénteme, por favor, para ir cerrando. Eh, Licenciado, disculpe. ¿Sí? Es eso mismo sobre la semana 9, pero Ujú. yo tuve un inconveniente diferente, ya que la semana 9 del día del lunes yo hice el test, ya que tenía que hacer otras actividades en la semana.
cosa que intenté adelantar. Resulta que ese mismo día la página se me cayó. Conste de recalcar que yo alcancé a responder una pregunta. La Una de las página se me 10. cae, sí, una de las 10. Ujú. Y la página se me cae. Conste que de ahí demoró una hora en llegar la página. La página volver a poder. Estimado Ney, Y ya cuando usted, sí, perdón que le interrumpa. Mire, Ney, entonces, el argumento suyo es que el sistema, en este caso la página de la universidad, cuando usted estaba realizando la evaluación, que fue, ¿qué día? correcto, ¿De lunes a viernes? ¿Qué día fue? día lunes. Lunes, ¿a qué hora aproximadamente? Ahí sí No se no acuerda lo a qué hora tomé estaba muy. haciendo, no se acuerda. Fue en la mañana, licenciado. En la mañana, el día lunes, no estaba Sí, funcionando correctamente. Yo voy a pedir no, un reporte, por favor, a la gente de TICS y si me dicen que en realidad ahí había ahí un inconveniente en el cual puede ocurrir, a mí me ha ocurrido que no he podido suscribir la asistencia, sobre todo cuando había esta crisis energética en nuestro país y los servidores se quedaban sin energía, pese a haber un generador en la universidad. Pero puede ocurrir, Ney, no hay ningún problema. Le habilitamos para que usted pueda realizar la evaluación de la semana número 9. Es por eso que yo siempre les planteo que lo realicen en un momento en el cual ustedes estén fuera del lugar de trabajo, de las múltiples actividades que tienen, que una vez que hayan revisado el video, que hayan revisado la presentación, algo, la lectura le hayan tocado, ahí se realice la evaluación y estar tranquilos frente a un computador porque puede ocurrir, y a mí también me ha ocurrido cuando estoy en estos procesos virtuales de enseñanza-aprendizaje, que por realizar una actividad al apuro a veces no la hacemos correctamente, pero puede ocurrir, Ney, no hay ningún problema. Lo revisamos, digo yo, en esta semana número 15. No hacemos nada más que absorber o resolver las inquietudes, los inconvenientes que ustedes tengan y con mucho gusto, en primer lugar, nos dedicamos a eso y luego sí a una explicación y a un barrido de las semanas 13, 14 y 15 con los temas que van a ser abordados ahí. Me comprometo a eso, estimado Ney, me comprometo a eso, estimado Edwin. Socializamos ya calificaciones. Previo a aquello, voy a darles mucho más tiempo para el PAE que lo puedan realizar en unas 2 semanas, lo pueden hacer grupal. Por favor, cuando tienen una tarea de manera grupal, no se olviden, estar en primer semestre, van a estar 8 semestres más acá en la universidad compartiendo en este escenario de la virtualidad. Si hacen en grupo, suban individualmente las tareas. Es una recomendación que les hago. Y también, por supuesto, esto genera que la evidencia quede en cada uno de ellos. Se les habrá contado, se les habrá dicho por parte de la coordinación que al finalizar, y esta es una tarea para Fátima, que es la presidente de curso, hay un modelo que manejan los coordinadores. Yo le puedo trasladar un modelo e incluso un ejemplo, estimada Fátima, de un portafolio estudiantil. Los docentes tenemos que generar un portafolio docente con una estructura definida, indicando el sílabo, el horario, bueno, una serie de elementos que lo conforman, pero los estudiantes también. En el caso de mi asignatura, estimada Fátima, es solamente uno por todo el curso. Habrá profesores que les pedirán individualmente la construcción de este portafolio estudiantil y de uno de ellos lo presentarán a la coordinación. Pero en mi caso, Fátima, le pido uno por el curso. Usted como presidente vaya creando este portafolio de todo el semestre con las actividades, los videos, etcétera, con estructura que probablemente, si es necesario, le puedo enviar a su correo y así pueda ir generando hasta la semana 15 ya este informe, este portafolio estudiantil y que pueda ser entregado a la coordinación como una tarea que ustedes la tienen que desarrollar. No me la tienen que entregar a mí, pero yo puedo servir como vehículo, como transporte para la coordinación y que se pueda mostrar en el sistema que se genera en cada periodo académico ordinario el portafolio estudiantil, que en este caso solamente les pido uno por el curso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les dejo para que puedan asistir entonces a la clase de matemáticas. Fuerte abrazo, cualquier consulta, por favor, al correo electrónico, al teléfono, al WhatsApp y estaré viéndoles en la semana 15. Ney, por favor, Edwin, me recuerdan en aquel momento
para revisar el tema de la evaluación de la semana número 9, socializar el resto de cuestiones. Hola Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo Mil está? disculpas, no pude conectarme rápido a su clase. Eh, No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Daniel, por la deferencia y contarme que ha tenido inconvenientes. No se preocupe, muy gentil. Sí, ingeniero, molestándole, por favor. Verá, yo tuve un pequeño inconveniente con el test número 9. También, Sí, 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 prácticamente, bueno, tuve una mala calificación por el mismo hecho de que tuve un viaje imprevisto, entonces tuve que salir a la ciudad del Oriente. En sí, tuve que hacer rápidamente, digamos, el test y no pude hacer así como se debe, ¿no? Entonces, por la presión de mis superiores en sí, por ende, pues aquí una mala nota. Entonces, quería ver si es que hay la posibilidad, si usted nos puede, bueno, me puede facilitar nuevamente para realizar el test, por favor, ingeniero, muy claro, amable. acá somos equitativos, estimado Daniel. Si es que le permitimos a usted resolver nuevamente la evaluación del el test de la semana número 9, claro, abriremos a Edwin, abriremos a todos aquellos que tengan una calificación que no estén conformes. Eso lo resolvemos la semana 15, que es una semana antes de el proceso de evaluación final del segundo parcial y en definitiva del semestre, y ahí a todos aquellos que probablemente tuvieron una mala calificación le permitiremos hacer. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo está? Dije buenas noches, sí. ¿Cómo está? Mismo motivo de mis compañeros, yo le pedí esa semana que me pasó eso mismo Ujú. y no sé, para que me ayude igual que para ¿Qué entrar a le realizar pasó? un... Saqué cero. Híjole, ¿por? No sé qué, parece que me falló. No creo que haya fallado yo porque leí detalladamente, como le expliqué también el motivo que me pasó, pero dudo que las preguntas, como le dije, o sea, de tantas preguntas, o sea, no haya sacado una buena nota, o sea, ya es chuta y me fallaría ya todo, pero dijo, es ¿Y raro. cuál fue el Y resultado suyo? no saqué cero. Y por Ah, eso, no me ajá. diga. Y Edwin tiene Y levantada la mano también. ¿Qué pasó, Edwin? A claro, ver, súmese a la queja. Profe, para decirle que tenemos 25 minutos de otra clase, de Ah, pronto ya, para ya. ir Encantado. socializando y Chévere. Nos decirle vemos un en la método semana. de solución. Nos vemos en la semana 15. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Profe, Sí. Hasta luego, tenemos licenciado. 25 minutos, o sea, de la otra clase, de pronto para ir socializando sobre el test. Lo que pasa es que yo sí tengo clases. Ah, Sí, mil entonces para el disculpas. 15, No, si es que encantado. podemos venir a solución. No, yo me quedaba con ustedes tranquilamente. En la semana 15 visualizamos y vemos qué ha pasado con las preguntas de la semana número 9 y ahí probablemente si es que ha ocurrido que tuvimos corte de energía, etcétera, podrían hacer un promedio, dar una nueva evaluación y ahí ver qué es lo que ha pasado. Hola Miguel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe? Buenas Bien, noches. gracias. Compañeros, buenas noches. Bueno, por mi parte, profe, yo tenía un pequeño inconveniente en la semana número 10. Híjole, ¿qué pasó en la semana 10? Sí, bueno, en la semana 10 sí fue un poquito mi culpa, ya que justamente estaba en mi empleo y no verifiqué la plataforma. El momento de hacerlo me percaté que hemos tenido una evaluación, hemos tenido un test. Ujú. Y cuando quise realizarlo, prácticamente el tiempo o sea, ya se culminó. Se quedó Eso, sin mi estimado tiempo. profe. Exactamente, o sea, no pude ejecutar en sí el test. Hagamos un barrido en la semana 15, hacemos un barrido de todas las semanas, los tests, y ahí resolvemos sin problema. Vayan revisando cada una de las semanas, las lecturas, los videos, y en la semana 15 vemos qué ha ocurrido. Aperturamos un tiempo para que puedan resolver la semana 9, la semana 10, aquella que hayan tenido dificultades. Yo estoy muy contento con este curso. Asisten puntualmente a estas clases síncronas, realizan los tests. Cuando teníamos la posibilidad las primeras semanas de realizar justamente los diarios de doble y quinta entrada, lo hacían, así que no habrá ningún inconveniente, estimado Miguel. Perfecto, profe, muy bien. Sí, les veo la semana 15, por favor. Un fuerte abrazo. Me plantean primero eso, porque si yo arranco con la exposición, no me paran y no dejo de hablar. Así que un fuerte abrazo, que estén muy bien, buenas noches y suerte en todo. Muchas gracias.